Las primeras actividades que tienen publicadas de esta unidad son teóricas, pero se refieren a temas que a ustedes después les sirven para resolver los ejercicios. Esa cuestión de que el impuesto al valor agregado es nacional, de que tiene una alícuota, un porcentaje del 21% en forma general, pero que hay excepciones. Más adelante hay una actividad donde yo les pedí a ustedes que buscaran que hay productos que tienen 10,5%, es decir, que tributan un poco menos, pagan un poco menos de impuestos, y que hay otros que pagan un impuesto más elevado como es el 27%, y el ejemplo típico es el consumo de electricidad. La luz nosotros la pagamos con un IVA mayor. Bueno, las cuestiones teóricas, inclusive que hay facturas A, B, C y los tickets que reemplazan a las facturas, ¿no es cierto?, si están emitidos por una máquina que se llama controlador fiscal y que está validado por la AFIP, permiten que esos tickets tengan valor igual de respaldo para esa operación como si fuese efectivamente una factura. ¿Quién emite qué tipo de factura? Que las empresas que están registradas como responsables inscriptos del IVA emiten factura A cuando se dirigen a otros responsables inscriptos del IVA, pero que emiten factura B si le venden a un cliente como nosotros, a un consumidor final sería, o a un monotributista o a un exento, y que la factura C la emiten directamente los monotributistas, que generalmente en ese grupo están los que prestan servicios y los que tienen un monto de facturación mensual que no es tan elevado, y entonces la AFIP les permite esa figura, el monotributo, que tiene ciertas facilidades para ese tipo de prestadores de servicios y que no tiene la complejidad que tiene que asumir el que es un responsable inscripto. Yo se los digo ahora de manera muy amplia y muy general. Si ustedes leen esas páginas del cuadernillo y revisan estas primeras actividades, van a ver que se van a encontrar con esas aclaraciones o esa teoría que les va a resultar de utilidad. ¿Dónde deben detenerse para empezar a ver la práctica? Miren, si quieren apuntarlo, si ustedes tienen ahí, fue la primera actividad al regreso de las vacaciones. Del 2 de julio salta en Classroom al 2 de agosto. Todo lo de la teoría lo habíamos visto antes, y a partir del 2 de agosto hay una actividad que dice que no lleva entrega, que no era evaluativa. Este fue el ejercicio en base al cual yo expliqué la primera vez este tema de IVA. Ahí están los asientos. No aparecen, sino que aparecen más adelante, todo lo que sea el cálculo de la posición mensual del IVA y los libros de IVA. Sepan distinguir cuando van a buscar las actividades, que yo les empecé a poner con como si fuese un libro con un marcador, donde hay información complementaria o donde hay apuntecitos, ¿no es cierto?, o explicaciones que a ustedes les puedan servir bien. Entonces, por ejemplo, yo digo, bueno, la explicación de la posición mensual la tengo acá, la explicación de los libros de IVA la tengo acá, y donde está la hoja como escrita es donde tengo efectivamente ejercicios que llevaban entrega. El 1 no figura con el número 1 porque era precisamente este que usé para explicar. Ustedes tuvieron que entregar el 2, el 3, el 4, muy poquitos hasta ayer me habían entregado el 5 y después continúa el 6. No estoy cambiando en nada el orden que ustedes tienen en el cuadernillo, ¿eh? Lo tienen exactamente igual a lo que está en el cuadernillo. Miren, yo me la había descargado, este Excel, que está en esa fecha 2 de agosto, porque por ahí, si la conectividad es media intermitente, se me complica más trabajar con el documento de Excel en línea. En cambio, me lo descargué y lo tengo acá directamente para poder ir explicándoles a ustedes. Si tienen preguntas para hacer, en algún momento yo digo algo y no me entienden lo que estoy explicando, ahí nomás, córtenme, díganme, profe, dígalo de otra manera, profe, ahí ya me perdí. Váyanme dando señales, así yo puedo de alguna manera saber si se comprende o no se comprende lo que les estoy presentando.
Los primeros ejercicios no tienen demasiada complejidad porque es lo que ustedes conocen. Una apertura de libros donde aparece el dinero en efectivo y la cuenta capital. Por otro lado, el depósito de parte de ese efectivo que los socios llevaron a la empresa y la creación de una cuenta corriente bancaria. Aprovecho a decirles, porque es un error bastante frecuente en muchos, que me ponen banco y el nombre del banco, Banco Galicia, Banco Nación, y se olvidan de este detalle. Este cuenta corriente o C/C, como ustedes quieran la abreviatura, es importante porque ahora no las estamos usando, pero más adelante vamos a usar la cuenta Banco Plazo Fijo, Banco Caja de Ahorro, y no son la misma, no se trata de la misma cuenta. Entonces, indicar el banco, pero también la operación en el nombre de la cuenta es un detalle que no lo tienen que pasar de largo. ¿Dónde vienen los cambios a partir de las operaciones con IVA? Miren, en las compras y en las ventas, porque el impuesto al valor agregado es un impuesto que grava la compra-venta o la prestación de servicios. Entonces, en las compras, en las ventas y en la contratación de algún servicio va a aparecer ahora el cálculo del IVA. Quiere decir que además de la mercadería que trae un proveedor, por ejemplo en este caso, y el pago que yo realizo como cliente de ese proveedor, aparece una cuenta nueva que tiene que ver con lo que el Estado determina como impuesto. Y el impuesto es una carga, se dice que es una carga fiscal, significa que el fisco o el Estado obliga al proveedor que no me cobre solo el valor de la mercadería, sino que aparte me cobre un 21% más que lo va a recaudar el Estado. Quiere decir que cuando yo voy a un almacén, por ejemplo, a un súper, y pago 2.420, todo esto no va a parar al bolsillo del proveedor. Al bolsillo del proveedor va a parar el valor de la mercadería, el costo sería más lo que él quiere ganar, el margen de ganancia del almacenero o del propietario del súper. Pero por otro lado me está cobrando una cifra mayor porque esos 420 pesos, que ahora vamos a ver cómo se calcula en este ejercicio, van a ser recaudados por el proveedor, pero el proveedor a fin de mes tiene que agarrar todos los IVA que les cobró a sus clientes y tiene que llevarlo al banco y depositar a una cuenta del Estado. El Estado recauda de esa manera. Si el proveedor, en este caso el dueño del negocio, no me está dando factura o ticket válido de los oficiales, esa es la forma que está evadiendo en definitiva, porque me está cobrando el valor con IVA y por otro lado, si no emitió un ticket legal, no lo va a declarar, no lo va a mostrar en sus libros de IVA y no le va a dar el Estado estos 420 pesos. Cuando ustedes ven que en los negocios hay tantos cartelitos que dicen reclame su ticket o factura antes de retirarse, en definitiva me están diciendo a mí como consumidor que si ese almacenero o quien sea, el que venda indumentaria, el que venda cualquier tipo de producto, no me está dando la documentación oficial, lo que está sucediendo es que él me está cobrando un IVA, pero está escondiéndoselo al Estado y no está tributando. Cuando por ahí la AFIP realiza inspecciones o realiza controles en los negocios, eso es lo que está verificando. Si realmente los dueños de los negocios están cumpliendo con el pago del IVA, con la entrega de ese IVA que le sacaron a los clientes y le tienen que dar al Estado, o bien si están evadiendo, y evadir quiere decir, le cobran el IVA a los clientes, pero no están tributándolo o entregándoselo al Estado. Miren, antes de aparecer el IVA en las registraciones, nosotros poníamos mercaderías a caja por 2.000. Eso era lo que nosotros hubiésemos puesto. Ahora acá me dice, factura original A. Yo ya sé que factura original es por compra. Cada vez que ustedes vean factura original es una compra.
¿Qué compré? Mercaderías, por eso pongo mercaderías acá. En el otro caso que sigue dice que compré un mostrador, por eso puse instalaciones acá. Siempre leo qué es lo que compré para elegir la cuenta de activo que va a ir en el debe. El valor de la mercadería sin IVA dice subtotal porque en la factura A el subtotal es ese valor donde todavía no tiene el IVA calculado. Debajo, siempre pegadito a lo que he comprado, en este caso mercaderías o en este caso instalaciones, aparece la cuenta IVA crédito fiscal. Es correcto si ustedes lo escriben la palabra entera, pero también es correcto si ustedes ponen la abreviatura, el CF, por ejemplo. De cualquiera de las dos formas, cuando le tomen la mano a estas registraciones van a poner IVA CF y el IVA que se acredita después como IVA DF por el débito fiscal. ¿Cómo se calcula esto? Y esto, miren, lo tienen anotado acá arriba en el ejercicio. Cuando ustedes lo miren en Classroom, me dice que a 2000 el importe que está en la celda C20 es 2000. Lo multiplico por 21 y le hago el símbolo por ciento o por 21 dividido 100. Le agrego, haciendo por, le agrego el 21% más, entonces. Yo digo, ¿cuánto voy a tener que desembolsar? Por eso la salida de dinero. 2.000 de mercaderías, 420 de impuesto, tengo que pagar 2.420. Eso es lo que se hace en una compra. Siempre le compro a una empresa y la empresa está inscripta. Entonces las compras, a lo sumo, cambia la cuenta que tengo acá en el debe. Mercaderías o instalaciones, o puede ser muebles y útiles, cambia esa cuenta, pero el resto de los cálculos se hace de una manera similar. En las compras no tengo grandes diferencias, porque yo soy una empresa, un responsable inscripto, y le compro siempre a otra empresa, que es otro responsable inscripto, siempre es factura A en la compra y siempre va a ser una situación similar. Puede cambiar lo que compro o puede cambiar la forma de pago. Miren el detalle en el ejercicio que sigue. Acá era a caja porque me decía efectivo. Y acá me dice que pagué con un cheque del Banco Galicia. Así que no compré mercaderías sino instalaciones. No pagué en efectivo sino que pagué con un cheque, por eso baja o disminuye banco. Pero a la hora de hacer el cálculo del crédito fiscal, miren, lo que tengo que hacer es 5.200, que era el valor de la mercadería, y hacerlo por 21%. ¿Y cómo calculo el importe del cheque? Sumo el valor de las instalaciones más el valor de, acá me lo está indicado, ¿no es cierto? Los dos importes que tengo en el debe van a ir juntos resumidos en el haber. Este detalle, ustedes saben que no es menor. A mí me pasó los días anteriores, corrigiendo ejercicios de este curso, que me encuentro que hacen el cálculo del IVA, pero después por algo les pasa que si yo sumo el debe con el haber, no coinciden. Y ustedes recuerden que tiene que balancear siempre. El debe y el haber tienen que balancear, es decir, que tienen que estar iguales, porque es uno de los principios. El principio de la partida doble me dice que en un asiento los débitos tienen que ser iguales a los créditos. Así que si ustedes ven que no les da igual, ya saben que ahí tienen un problemita, ahí tienen un error. ¿Cuál es la otra situación que se presenta acá? Ahora sí, cuando la empresa, en este caso mi empresa, le vende a un consumidor final, como dice acá, utiliza la factura B. Para eso me sirve la teoría. Si yo sé la teoría y yo leo hasta acá factura duplicado B, digo factura duplicado, ya sé que es venta. No necesito ni siquiera que esté escrito acá. Y si me dice B, esa factura, yo ya sé que está destinada a un consumidor final, quiere decir a un cliente que no está registrado como titular del IVA. Recibí del cliente un cheque del Banco Nación. Si recibo un cheque del Banco Nación, no es banco, porque banco sería para cuando yo deposito.
si deposito un cheque del Banco Nación, es valores a depositar. Y el importe total, la factura B no tiene subtotal y total, tiene un único importe escrito la factura B. El importe de la factura yo lo anoto acá, quiere decir que el cheque que el cliente me dio era de 1.300, lo anoto. Ahora, no está escrito en la factura y sin embargo yo tengo que encontrar de repartir ese importe, 1.300, entre la cuenta ventas y la cuenta IVA. Antes de aprender IVA, ustedes ponían valores a depositar a ventas por 1.300 y ahí se terminaba el problema. Ahora sabemos que una parte corresponde a la venta que a la venta que le estamos haciendo a un cliente. Ahí estaría el costo del producto y lo que yo quiero ganar, pero aparte está ese valor de IVA que le tengo que pagar al Estado. Se lo cobro al cliente, pero después se lo tengo que integrar de alguna manera al Estado. A ver, estoy viendo que Bernardo es el que me pone que se le cortó internet. Chicas, y chicos, necesito saber si el resto me está escuchando bien. ¿Se escucha? Bueno, hay alguien que me dijo sí. De todas maneras, quedará la grabación o haremos nuevo intento en otro momento. Después del asiento de ventas, corresponde registrar el costo. Esto no tiene cambio. CMB y mercaderías siempre son asientos que continúan al asiento de ventas. Y el importe se los doy yo directamente. En cuarto habían visto que sin esta cuenta de IVA, pero que esto se podía resumir todo en un solo asiento. Cuando este año comenzó yo les dije vamos a hacer la venta separada del costo, porque después cuando aprendamos IVA, siempre digo eso en la primera clase en sistema de quinto, cuando aprendamos IVA se mezcla todo, 5 cuentas en el mismo asiento y se me arma lío con los importes. El error que vi en los ejercicios que yo venía corrigiendo es que acá me ponen mercaderías y acá me ponen ventas, y eso estaría mal. Mercaderías va en el asiento del costo de la mercadería vendida, y en el asiento de la venta propiamente dicha se utiliza esa cuenta de ingreso que representa que no le estoy cobrando por el valor de costo al cliente, sino que estoy ganando, tiene un margen de beneficio de ganancia el importe que yo le estoy cobrando. ¿Por qué esta cuenta IVA débito es una cuenta de pasivo? Y porque, miren, es una obligación que yo tengo de pagarle al Estado. Yo se lo cobré al cliente, cuando el cliente me pagó a mí 1.300 en ese cheque, yo le estoy cobrando, el valor del producto está acá, y le estoy cobrando una parte del impuesto. Pero esa parte del impuesto no va a parar a mi bolsillo, no debería quedarse en mi bolsillo. Esa parte es la que yo me comprometo a reunir el IVA de todos los clientes a los que les he cobrado y tributarlo o depositarlo a favor del Estado. Depositarlo a través de un banco para ese organismo que es la AFIP, que es la Administración Federal de Ingresos Públicos, a través de la cual el Estado recauda todos estos IVAs, ¿no es cierto?, que las empresas le están cobrando a sus clientes. ¿Qué situación nueva aparece en este ejercicio? Mira, la situación nueva que aparece es una donde factura C, me dice, si dice factura C es porque la emitió un monotributista. En los ejercicios generalmente yo les voy a dar por la realización de algún tipo de trabajo. Entonces, no se llama, como algunos me ponen, instalaciones, porque instalaciones sería algo material, sería un mostrador, una estantería, un letrero. En este caso es la cuenta servicios pagados, porque significa el trabajo de alguien, una reparación, un trabajo de albañilería, un trabajo de conexión, como dice acá, que se pagó parte con cheque y parte en efectivo. ¿Cuál es la particularidad de la factura C? Miren, en este caso estaría en una situación de compra de servicios, de compra parecido
a la compra que yo tengo más arriba, como en este caso. Pero ¿cuál es la diferencia? En la factura A el IVA sí debe discriminarse, sí debe separarse de la mercadería. Eso quiere decir IVA discriminado o separado. En cambio, cuando yo estoy en una situación, ya me dice factura C, chicos, factura C, el IVA no aparece en el asiento. No se discrimina, no se detalla el IVA de ninguna manera. No hay IVA crédito fiscal en el caso de la factura C por un servicio. Así que ahí sí que es similar a lo que ustedes venían haciendo antes de aprender IVA. Vuelve a repetirse una situación parecida a la que tenían en el asiento 5 o 6. Uno de esos era una venta cobrada en efectivo. ¿Cómo se hace el importe cuando la factura es B? Yo antes no se los expliqué más arriba. El importe de la factura B, el total, viene acá. Para repartir entre ventas y el IVA débito, yo fíjense que tengo indicada acá una cuenta que es una división. Si en el caso de la factura A multiplicaba, en el caso de la factura B tengo que dividir por 1,21. El total de la operación es 9,40, dividido 1,21, el importe viene a ventas y la diferencia entre caja sería y ventas es lo que voy a poner en IVA débito fiscal. Quiere decir que en este caso el IVA lo termino calculando por diferencia entre un importe y el otro. Ustedes me preguntarán por qué, a ver, tengo que habilitar edición para que me deje escribir, a ver si me deja. ¿Por qué motivo tengo, bajo un poquito para ir al mismo asiento donde estaba? Tengo ese 1,21 o 1,21. Miren, el 100% del valor del precio de venta que le quiero cobrar al cliente es una cosa, lo que define el proveedor. El proveedor en la empresa que quiere vender dice, bueno, este es el 100% del precio de venta para mí. Pero el Estado me obliga a agregar, yo se los dije antes esto a ustedes, me obliga a agregar un 21% de impuesto. Entonces, en definitiva, la suma, yo no la pongo acá abajo, la voy a poner acá arriba para que coincida con este renglón. El cliente termina pagando un 121% el precio. ¿Por qué? Porque paga el 100%, que es el precio que fijó el proveedor, su costo más su ganancia, pero le agregamos el 21% del impuesto. Por lo tanto, el valor que termina pagando el cliente es un 121%. De ahí sale ese 1,21, porque si yo intento hacer 121, en lugar de poner por ciento, digo 121 dividido 100, lo que estoy haciendo es convirtiendo este 121% al dividirlo por 100 en 1,21. Yo digo, este 9,40, miren, si pondríamos una flecha, ese 9,40, que se me fue, a ver, este 9,40 es el 121%, quiere decir que es el 100%, está en este mismo renglón, el 100% del valor de la venta y un 21% que se agrega de impuesto. Como estas cifras yo no las conozco, las tengo que calcular para poder hacer este asiento, digo, ¿qué es 9,40 en esta situación? Y 9,40, digo, es un 121%. Un 100% que está incluido, que es la venta, y otro 21% que está incluido en ese importe, que es el IVA que le tuve que agregar. Ustedes me dirán, ¿por qué a 9,40 no le hago por 21%, como hacíamos en la factura A, y después, no es cierto, lo calculo acá, el IVA primero haciendo el 21%? Ustedes saben que no da lo mismo. No es lo mismo hacer el 21% de 9,40 que hacer el 21% de 7,77.
163 es el resultado de hacer, si yo lo hago acá, 170, yo hago esta cifra y a esta cifra sí le hago por 21%, por supuesto que acá está redondeado, pero ahí sí obtuve el IVA que corresponde a esta operación de venta. En cambio, miren un detalle, si yo hago a 9.40, que es la única cifra que conozco porque es la única que me dice acá arriba en los datos, a esa cifra yo le hago por 21%, van a ver ustedes que me da una cifra mayor. Y ya empiezo con errores. Si yo pongo acá 197 o 197,4, que es la que acabo de calcular, no es el IVA de 7,77, sino que es el IVA de este valor. Y estaría mal. ¿Por qué estaría mal? Y porque ya tiene un IVA metido acá adentro, 9,40, y si encima le hago por 21%, por eso me da una cifra mayor de impuesto. Ese sería el error. Yo les hago toda esta aclaración para que ustedes simplemente no lo hagan de manera mecánica y digan divido por 1.21 y ya está. Tienen que saber que en la factura B el cálculo del importe es dividiendo 1.21. Es importante que lo tengan en cuenta, pero sepan de dónde sale. ¿Y sale de dónde? De el valor, ¿no es cierto?, de la venta sin IVA, el IVA agregado, ese total que conforma un 121%, que en definitiva 121 dividido 100 es 1,21. Dividiendo el importe que yo les doy por 1,21 calculan la venta y el IVA lo sacan por diferencia como tienen indicado más arriba. Chicos, el ejercicio sigue similar, lo único que aparece después acá arriba para darle un cierre a un ejercicio de IVA es que todas las veces que apareció la cuenta IVA crédito fiscal, siempre en el debe la tengo que anotar, y las veces que apareció la cuenta IVA débito fiscal la tengo que anotar de esta manera. En el haber, miren, en 6 operaciones aparecieron débitos fiscales, para después poder comparar esas cifras que acá, en este caso, lo tienen en rojo, y que les va a permitir determinar la posición mensual del IVA. Necesito saber si de lo que dije hasta ahora, a pesar de que resulta un poco complejo, pero si me pudieron seguir en la explicación. ¿Se entendió, chicos? ¿No se entendió? Sí, profe, sí. ¿Sí? ¿Sí? Joaquín, ¿me pudiste seguir? Sí, profe, yo te seguí. Bueno, por lo menos uno tengo del otro lado, porque vos sabés que es medio triste esto de hablar y no sabés si tenés a alguien del otro lado o no te pudieron seguir en la explicación. Miren, lo que engancha, donde dice posición mensual del IVA, yo entré en Classroom donde decía posición mensual del IVA, del ejercicio que recién les mostré, del 1, lo tienen resuelto y después lo tienen resuelto la posición mensual del IVA del 2 y del 3. A partir del 4 ya ustedes mismos tenían que hacer la posición mensual del IVA en los últimos asientos. ¿Qué sería hacer la posición mensual del IVA? Llegaste hasta el punto que mostré antes, el mayor de IVA crédito fiscal, el mayor de IVA débito fiscal y necesito que quede saldada. Para que quede con saldo cero, debería registrarlas cambiadas de lugar. Si siempre la registré en el debe, la voy a tener que poner en el haber. Y a esta cuenta IVA débito, si siempre va en el haber, la voy a tener que poner por una vez en el debe. Fíjense que lo que tengo que hacer es registrarlas cambiadas. Por única vez, IVA débito es la que va en el debe, e IVA crédito es la que va en el haber, ¿no es cierto? Y la diferencia, hago la resta entre 3.318 y 1.296, la diferencia a veces me va a quedar en el debe, como acá un saldo IVA a favor, y a veces me va a quedar en el haber, como en este caso, que es saldo IVA a pagar. Así que termino los mayores y registro las cuentas cambiadas de lugar.
Si acá siempre IVA crédito iba en el debe, la anoto en el haber para saldarla. Y si siempre iba débito iba en el haber, la anoto en el debe esta vez y anoto el importe también, por supuesto, en el mayor para dejarla o indicar que está saldada. Y la resta, en este caso, determina que me falta un poco de importe en el debe. En el debe la diferencia 2022 significa un saldo IVA a favor. Quiere decir que la AFIP me va a tener que reconocer que yo, en definitiva, tengo saldo de IVA a favor mío. Una situación distinta es esta, donde yo tenía que pagar 1.697, tengo un crédito de 782 y le voy a tener que pagar todavía saldo IVA a pagar a la AFIP por 915. La resta entre uno y otro, siempre es la resta entre el IVA débito y el IVA crédito, determina la diferencia. Y cuando tengo un saldo IVA a pagar, siempre aparece un asiento más, que es saldo IVA a pagar y a caja, el pago en efectivo del importe determinado en la situación anterior. Quiere decir que en estos casos se termina el ejercicio acá, me quedó un saldo a favor y me quedó hasta el mes que viene ese saldo a favor, pero en este otro caso voy a tener un saldo que abonar y lo pago en efectivo depositando ese dinero en el banco. Así que el saldo IVA a pagar tiene que ser saldado. Acá era un pasivo que aumentaba y acá se convierte en un pasivo que disminuye. Eso era la forma, es decir, hago los asientos, hago los mayores de IVA débito, IVA crédito, determino la posición mensual del IVA y lo otro que me estaría faltando son los libros IVA compras e IVA ventas. Se los había dejado acá indicado con la misma hoja que ustedes tienen en el cuadernillo, de dónde se sacan los importes. La mayoría lo dibujó en Excel a este cuadriculado para tenerlo para todos los ejercicios. Entonces, así como hago el diario y los mayores en Excel, puedo también en la misma hoja de Excel hacerme un cuadriculado así, donde voy poniendo la fecha de la operación. En el libro IVA compras va el nombre del proveedor, en el IVA ventas va el nombre del cliente. Los datos de quit están indicados. En los datos del asiento ustedes tienen la información para ir volcando. Y de cada una de las operaciones de compra habilitamos un renglón para volcar los importes. Y los importes salen del asiento. El total facturado no es muy complicado porque es el importe más grande que tengo acá. El total facturado es en este caso o proveedores si es en cuenta corriente o caja o banco si pagué con un cheque, pero el importe que está en el haber de la compra viene al total facturado. El valor de la mercadería sin IVA es el importe grabado, quiere decir el importe sobre el que se va a calcular el impuesto. Y el IVA lo tengo con el mismo nombre, IVA crédito fiscal acá, se llama IVA crédito fiscal acá. Un detalle es que algunos se olvidan de poner el total y de sumar todas las cuentas de IVA crédito. El total lo tienen que anotar porque lo tienen que verificar o controlar que coincida con el mayor de IVA crédito. Y en el caso del libro IVA ventas es similar, solo que son clientes. Si el cliente es un consumidor final, acá no tiene número de quit, pero los datos del asiento, siempre el importe más grande es el que corresponde al total facturado. El importe grabado es el que no tiene IVA y por otro lado el IVA débito fiscal. Ese sería el último paso de un ejercicio, terminar o cerrar los libros de IVA. Entonces, ustedes cuando yo les presento un ejercicio determinado, van a ver que aparece algo como un listado de asientos. Una vez que hicieron los mayores, pueden decir cuánto es el valor total según el mayor del IVA débito y del IVA crédito. Si quedó saldo IVA a pagar, les dije, hay que agregar un asiento más que es el pago. Eso está explicado en la posición mensual del IVA que tienen ahí publicado en Classroom.
Y acá el rayado, algunos eligieron hacerlo en su propio cuadernillo y ponerme foto después de hacerlo manualmente, o pueden dibujarlo en Excel, ese cuadriculado, y irlo completando. Cualquiera de las dos cosas es correcta. O me lo completan a mano y me lo entregan mediante foto, o bien hacen el rayado de Excel y pueden de esa manera entregar o cumplir con la actividad. ¿Cómo estamos, chicos? ¿Se entendió?